Buenas tardes, mi nombre es Yuremi Figueroa Morales y en el día de hoy trataremos de un tema de suma importancia, el cual es teorías en la historia, en el que entraremos en contexto relacionándolo con diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista relacionados al tema, consolidando conceptos primordiales que nos ayudarán en el proceso continuo de la historiografía y teorías en la historia. También los ítems que vienen a continuación o los conceptos que vienen a continuación, para saber esto hay que saber el concepto de teoría de forma general. Entonces, teoría es aquello que se estudia o se especula de determinado tema e implica en diferentes disciplinas. Cabe anunciar que las teorías avanzan o se descartan según su estudio. También, ya entrando un poco en materia, quisiera saber qué es teoría de la historia. Bueno, buenas tardes, Yuremi, mi nombre es Daniela Maestre y hoy quiero responder esta pregunta. Bueno, teoría de la historia o historiología es la disciplina que se encarga de describir y examinar los hechos históricos mediante la implementación de técnicas específicas de recogidas y análisis de registro. Al tiempo que busca explicar los acontecimientos históricos, también busca señalar los elementos lógicos que hicieron que esto ocurriera, dado que en la actualidad esto se hace desde el llamado giro historiográfico y que la problemática que se aborda en esta línea de investigación se centra en la reconstrucción de la relación que se da en las ciencias históricas y no solamente eso, sino que también entre el lugar de producción y la práctica de escritura y todo lo referente a la historia. Muchísimas gracias por tu participación. Aquí entramos un poquito más en materia en el concepto de qué es historiografía. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Urueña y yo quiero responderte esta pregunta, Yure. La historiografía es la disciplina que se relaciona con la teoría de la historia y la historia. Es una disciplina encargada de cómo reconocer la realidad y estudiar sucesos históricos que pues ya acontecieron. Esta historiografía también tiene relación con lo que es la teología y la filosofía y también es como una práctica, un método de cómo ver la historia desde un punto de vista muy objetivo. Gracias por tu participación, fue bastante amplia. Aquí entramos en dos términos que son sumamente importantes, entonces quisiera saber cuál es la diferencia entre historiografía e historia. Bueno, buenas tardes, Yure. Mi nombre es Miguel Amador y me gustaría responder a esta pregunta. Bueno, historia y historiografía son conceptos muy relacionados, pero que no deben confundirse. Por un lado, tenemos de que la historia es ese conjunto de hechos que están limitados, pues, simplemente a mencionar o a describir los acontecimientos a los acontecimientos históricos que están, pues, apoyados en dos dimensiones, que es el espacio y el tiempo, y también tenemos la historiografía, por otro lado, que es ese conjunto de métodos y técnicas específicas utilizadas con el fin de describir y entender lo que es la realidad histórica. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por tu participación. Entonces aquí entramos en una parte bastante compleja de cuál es la filosofía de la historia. Buenas tardes a todos los presentes y a ti, Yurei, me gustaría responderte esa pregunta. Mi nombre es Yaneli Beleño y les voy a hablar un poco acerca de la filosofía de la historia, la cual es una rama de la filosofía que estudia principalmente la evolución y el desarrollo y en la forma en que nosotros los sujetos construimos historia. Y también se denomina como ese círculo de saberes que se ocupa de los problemas referentes al sentido de la historia, las leyes y el fundamento del progreso del humano y cómo éste se relaciona y se adapta al medio que lo rodea. Principalmente Voltaire habla de la filosofía de la historia y se entiende como esa disciplina científica, que trata de explicar esos acontecimientos pasados a través de procesos y de principios racionales, es decir, apartándonos de la historia mitológica, la cual se basaba en hechos cotidianos y basándonos en investigaciones y en hechos científicos. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, a esta parte le otorgaremos un periodo histórico, ¿cierto? Entonces, la fundamentación del saber histórico en el siglo XX. Buenas tardes, mi nombre es Angelipada Moreno. Bueno, se debe tener en cuenta que a partir de la segunda mitad del siglo XX se dieron la implementación de métodos y técnicas, los cuales eran verificados por la epistemología. También se produce un estancamiento por el empleo de métodos convencionales, pero se debe tener en cuenta que también hubo un gran progreso, que fue la creación de un lenguaje propio de la historiografía, el cual le dio identidad y lo diferenció de otras disciplinas.
pero se debe tener en cuenta que la práctica y la teoría surgen debido a las problemáticas que se van presentando en el diario vivir de las personas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, compañera. Entonces ya sabemos que en estos primeros ítems hablamos de lo que fue historiografía, historia y filosofía de la historia. Entonces continuemos con características del conocimiento histórico basándonos en el presente. Bueno, tenemos que tener en cuenta, Yureimi, que el conocimiento histórico y el presente histórico van de la mano, debido a que es imposible tratar de describir el presente sin tener como base lo ocurrido en el pasado. En cambio, la forma de afrontar los problemas que en la actualidad pueden ser variables, puesto que toda la humanidad tenemos perspectivas diferentes y sobre todo que es un tema que ocurre con los historiadores del ayer y el historiador de hoy. Analógicamente, una característica particular de la historia del presente son la metodología, el objetivo, las técnicas, y esto es lo que podía ser una comparación en la forma de hacer historia. Bueno, quiero que esta pregunta que viene a continuación me la respondan de manera concreta. Entonces, ¿cuál es la metodología de la historia? Bueno, para responderte, Yure, estas metodologías tienen 3 etapas. La primera es la heurística, donde se busca que el historiador localice las fuentes documentales que le van a permitir obtener la información. La segunda es la crítica, donde se va a hacer un análisis muy exhaustivo de toda la información que ha sido recogida. Y la tercera va a ser la exposición, donde se va a mostrar todo el resultado, toda la organización de esos datos que ya se estudiaron. Cabe resaltar que este tipo de método debe ser muy objetivo y con mucha lógica. Bueno, bastante conciso, pero importante. Gracias. Entonces, quisiera saber cuáles son los objetivos de la teoría, ¿cierto? Los objetivos de la teoría es algo muy sencillo. Digamos que consiste en estudiar, analizar y describir esos hechos históricos utilizando pues técnicas y métodos específicos tales como el análisis, la recolección de datos, muestras históricas. Digamos que esto construye estructuras conceptuales y leyes generales. Además, pues genera, digamos que un ambiente adecuado para analizar la realidad histórica. Por ejemplo, Fraga analizaba las causas y los procesos de desarrollo con el fin de descubrir cuáles son esas consecuencias, ayudándonos a nosotros a racionalizar sobre esos sucesos que vamos a evaluar de una forma crítica y pues así poder introducirnos en ese mundo sociohistórico. Muchas gracias. Gracias a ti por tu intervención. Entonces quisiera saber un precursor de la teoría. ¿Cuál fue ese precursor más importante de la teoría de la historia? Bueno, Yurevi, me gustaría responderte esa pregunta y para hablar uno de los principales precursores de la teoría de la historia, vamos a hablar de la estructura de historia que nace a partir de la antigüedad y que para poder alcanzar lo que tenemos hoy en día como una ciencia establecida. Y para eso debemos de resaltar Heródoto, que según Uribe en su libro Charlando con la Historia, era ese procedor y ese precursor que dio mucha experiencia a través de sus múltiples viajes y que se considera el padre de la historia y el que aportó muchísimo a la teoría. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por mencionarnos este precursor. Entonces, ya entrando un poquito más en nuestra facultad, entonces quisiera saber sociología histórica de la teoría de las relaciones internacionales y condición imperial. Bueno, en este contexto es indispensable hacer uso de las herramientas etnográficas y de la hermenéutica para comprender las teorías internacionales, debido a que estas permiten a que las ciencias sociales den un vuelco a otros campos científicos. También se debe tener en cuenta los enfoques históricos sociales en el ámbito político para poder comprender los periodos coloniales, postcoloniales e imperiales. Y en el caso de nuestra área, que es la sociología histórica, esta le da observa la relación existente entre el individuo y las sociedades, es decir, cómo va surgiendo la sociedad en el transcurso del tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, compañera. Entonces, quisiera agradecerle de todas maneras a todos por sus intervenciones y quisiera finalizar con una conclusión. Entonces, para concluir, se puede decir que la historia ha tenido avances significativos, el cual le ha connotado un carácter científico, dado que ésta le otorga teorías a diferentes disciplinas y profesionales para incursionar en el mundo investigativo, ya sea con acontecimientos pasados y presentes. Entonces, quisiera agradecerle nuevamente a todos ustedes por esta intervención y aquí finalizamos nuestro panel de discusión.
Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.